Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente una vez más compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, pero contentos porque pronto podremos nuevamente reunirnos y alabar al Señor juntos. Pues les invitamos, hermanos, a que preparen su corazón y que nos veamos aquí dentro de 8 días alabando a nuestro Dios y pues que tomen las medidas necesarias. Así lo estaremos haciendo para agradar a nuestro Dios, sometiéndonos al gobierno humano que Dios ha establecido, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, aquel al que nosotros honramos sobre todas las cosas. Y pues tampoco es una obligación. Si está algún hermano pasando un tiempo difícil o no se siente bien de salud, le recomendamos y le invitamos a que pueda acompañarnos desde su hogar. Hermanos, pues, ¿qué les parece si oramos para comenzar? La predicación de esta mañana va a estar basada únicamente en un versículo, Marcos 15, va a ser el versículo 39. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios y le pedimos que nos ayude a abrazar su palabra, creerla, atesorarla, obedecerla y amarla con todo nuestro corazón? Dios, te bendecimos y te rogamos, Dios, que nos hables a través de este pasaje, de este versículo, Señor. Toca nuestros corazones y haz tu obra en ellos por medio de tu poderosa palabra viviente, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la predicación de esta mañana está titulada Aquel que miró la cruz. Y como mencioné anteriormente, solamente va a estar basada en un versículo, el versículo 39, y te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y hermanos, la semana pasada hablamos acerca del velo que se rasgó cuando Jesús estaba expirando, y esta figura del templo viviente, hermanos, es decir, el cuerpo de Cristo, que en la pasión del Señor, rasgando su carne con el látigo romano, estaba también rasgando el velo del templo. Y así pues, su carne, su cuerpo, no solo era el velo, sino también representaba el templo de Dios. Y podemos comparar ambas cosas la semana pasada. Al rasgar el velo, hermanos, también entendiendo cuál era la función en el Antiguo Testamento, damos por entendido que la gracia del Espíritu Santo, hermanos, ahora es abierta para que podamos venir al Señor teniendo un acceso nuevo y vivo al lugar santísimo. Y hermanos, en contraste con el templo del cual Jesús está hablando, tenemos al templo físico en el cual los judíos se lamentarán en un futuro respecto a lo que está pasando históricamente en nuestro pasaje, porque unos años más tarde, después de que Jesús fue crucificado, como este templo quedó obsoleto, no funcionó más. Ahora somos parte de un nuevo pacto, con un nuevo sistema de sacrificios, con un nuevo templo, con un nuevo sacerdocio. Hermanos, este templo queda completamente inoperante y por lo tanto, hermanos, no nada más por el pecado de la nación de Israel y del mal sacerdocio, sino también porque Dios ha instaurado un mejor templo, pues este templo viene a ser pisoteado y destruido unos años más tarde por los mismos romanos. Mientras que uno es destruido por Roma, este templo del Antiguo Testamento, este templo hecho con manos de hombres, el nuevo templo, hermanos, viene a conquistar a Roma. Y de hecho viene a extenderse más allá de las fronteras de Roma. Sí, el templo representado por Cristo
destruido, pero en esta destrucción y siendo rasgado su cuerpo, alcanza la victoria sobre el pecado y sobre sus enemigos. Pero el antiguo templo, el hecho por manos de hombres, también es rasgado y es destruido y pisoteado y profanado, pero no para alcanzar victoria, sino para manifestar la derrota de una religión muerta y sin la gloria de Dios morando allí. Y de nuevo, hermanos, aún significa algo más, y lo vamos a ver esta mañana, que sí, Jesús mismo en su carne representaba el velo, y lo vemos en Hebreos, donde se dice que a través del velo, esto es de su carne, ha abierto un camino nuevo y vivo. Hermanos, también representa nuestra carne, nuestra mente, ¿sí? Pero el poder de la carne se desgarra en la pasión de Cristo, así como se desgarraba su propio cuerpo. También el velo que tenemos en nuestra mente, en nuestros ojos, es desgarrado. Y es lo que dice Pablo, hermanos, y por eso también Adán mismo está siendo liberado de la maldición del pecado en la carne, porque Adán también fue sanado por Cristo en su pasión. Por lo tanto, hermanos, Dios derrotó, rasgó la corrupción de la carne que no puede ver a Dios en la pasión de la cruz. Leemos nuevamente el versículo 39, dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quiero leer esta cita, hermanos, de un ministro inglés, por ahí de 1850 vivió este hombre y ministró. Su nombre es M.W. Cloud, y bueno, dice así: si hay un hombre competente para contarnos la historia de la muerte de Jesús, ese hombre es este centurión romano. Fue él quien envió su banda a través del arroyo de Cedrón a la suave luz de la luna para arrestar a Jesús. Fue él quien lo guardó cuando lo llevaron a la casa de Caifás, y luego lo hizo marchar como un rebelde peligroso a Pilato. Luego a Herodes, luego de regreso a Pilato. Escuchó el extraño parlamento entre Jesús y Pilato, supervisó la flagelación, miró cuando los soldados se burlaron de él, y fue por sus labios que el mensaje de la esposa de Pilato llegó a oídos del gobernador. A su palabra de mando, las lanzas relucientes comenzaron a moverse por el camino hacia el Calvario. Vio los clavos clavados. Luego se paró con ojo atento y oído atento en la fuerza de su disciplina romana y notó cómo murió Jesús. Hermanos, este centurión es un testigo presencial a primera fila. Vio todo el proceso de la crucifixión de Jesús, desde su arresto hasta su muerte, narrada en estos versículos. Se dice que el centurión, hermanos, después de que Cristo exclamó, el centurión vio algo que lo convenció de manera tan, valga la redundancia, tan convincente, al punto tal que confesó públicamente que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Hermanos, y necesitamos notar la valentía de este centurión, porque lo que está pasando aquí es un milagro. ¿Por qué Jesús es condenado a la cruz? Hermanos, todo inició por esta declaración, porque él dijo que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y por lo tanto los sacerdotes, los fariseos, los principales, lo condenaron a muerte por herejía, por
traspasaron esto como si fuera un traidor a Roma, pero realmente era porque lo odiaban y lo estaban considerando como un hereje. Inicialmente o de manera final, Jesús va a la cruz a morir porque reconoce públicamente que Él es el Hijo de Dios. Y lo que está haciendo el centurión, esta declaración que está haciendo, no es una declaración trivial, hermanos, es una declaración importante, es el foco de la controversia de su crucifixión. Por lo tanto, requiere mucha valentía y requiere algo sorprendente, algo fenomenal. No es raro que este hombre que estuvo en todo el proceso de Jesús, al verlo expirar, esté diciendo, este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, él está confesando públicamente la identidad de Jesús delante de esta multitud que está enardecida con un odio homicida contra Jesús. Delante de ellos dice, este hombre no solo es inocente, no solo está diciendo la verdad, ese hombre que está muriendo, que acaba de morir ahí, es Dios mismo. Y debemos hacer un paréntesis, hermano, y enfatizar esto, porque cuando Cristo se declara Hijo de Dios, se está declarando que es Dios mismo. Hijo de Dios está diciendo que Él tiene la misma cualidad del Padre. Hermanos, en nuestro tiempo y después del Nuevo Testamento, después de estos eventos que están registrados en nuestro Nuevo Testamento, no era normal que alguien se llamara Hijo de Dios. De hecho, si tú lo buscas en el Antiguo Testamento, quizá lo vas a encontrar una o dos veces y se refiere a los ángeles, a los hijos de Dios. Pero en la actualidad lo usamos mucho y de hecho lo usamos de manera muy escueta, lo usamos de manera poco reverente, sin entender lo que significa que Cristo sea el Hijo de Dios y que nosotros seamos sus hijos, incluso al punto tal que hay gente que vive como el diablo y que por su vida demuestran que son hijos del diablo, pero ellos confiesan ser hijos de Dios. En el tiempo en que Jesús vino, tal frase no era común, porque admitir ser hijo de Dios era admitir tener la misma cualidad que el Padre. Ser tan Dios, tan digno, tan soberano como era el Padre. Cerrando este paréntesis, hermano, acerca de la deidad de Cristo, lo que implicaba esta declaración, hermanos, si ha habido un lugar adverso, si ha habido un lugar donde proclamar que Jesús es el Hijo de Dios era crucial, era precisamente en esa escena. A los pies de la muerte y la humillación de Jesús, los discípulos habían oído desconsolados, las mujeres no se atrevían a mirar de cerca, parecía que todo le había salido mal a Jesús. Sus enemigos estaban disfrutando de su victoria, viendo cómo lo humillaban y lo mataban brutalmente. No parecía que era el mejor lugar para declarar, para arrepentirse y reconocer la identidad de Jesús. Y este hombre lo hizo. ¿Cómo podía decir que Jesús era Dios y lo estaba viendo morir? Se acababa de expirar. Las circunstancias eran completamente desfavorables para aseverar tal afirmación. Y sin embargo, lo hizo el centurión romano. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Hay una respuesta. Porque el velo se rasgó. El velo representa el cuerpo de Cristo rasgándose por la ira derramada del Padre. El velo era esta separación que hay entre Dios y los hombres a fin de que no entraran en el Edén
porque habían sido excluidos de su presencia por el pecado. El velo resguarda el trono de Dios, por eso tiene bordados querubines, que son los ángeles que vuelan alrededor del trono. Hermanos, pero el velo estaba ahí porque era una protección para el hombre, porque nadie podía ver a Dios y vivir. Sin embargo, también Pablo nos dice en la carta a los Corintios, hermanos, que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio, para que no resplandezca en ellos la gloria de Dios. Y antes dice que si nuestro evangelio está velado para aquellos que no creen. Hermanos, el pecado hizo necesario el velo porque trastornó nuestro diseño original. Aquello por lo que fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar de Él para siempre, el pecado lo estropeó y nos separó de Dios. Y nos hizo incapaces de estar en la presencia de Dios. Porque seríamos consumidos por su gloria, hermanos, por nuestro pecado. Pero cuando vino Jesús, se rasgó ese velo, esa separación entre Dios y los hombres, y Jesús nos hizo capaces por medio de sus méritos y su justicia para estar delante de Dios. Porque el velo se rasgó, hermanos. Fue quitado el velo de sus ojos y pudo ver algo en la cruz. Pero ¿qué hizo Jesús que viera el centurión romano? ¿Qué vio este centurión que lo hizo irresistiblemente confesar que Jesús era Dios ante esta multitud encolerizada? En primer lugar, hermanos, el centurión vio su mansedumbre. El hecho de que este hombre era un centurión nos dice muchas cosas. No era un muchacho joven, era un adulto de edad media. Había asistido al servicio del ejército romano. Había ascendido, hermanos, a centurión, a tener a 100 soldados a su cargo por méritos propios. Tenía experiencia, hermanos. Seguramente tenía cualidades militares que lo avalaban para ser parte de una unidad militar y dirigirla. Como soldado romano, no era la primera vez que experimentaba o que llevaba a cabo una ejecución por crucifixión. Y estoy seguro que antes de ser soldado y después como soldado, había visto muchas más. No solo las había llevado a cabo él mismo. Pero esta era diferente. Era diferente porque el que estaba allí colgado muriendo se comportaba de una manera completamente distinta. Fue brutalmente lacerado por el látigo romano, el flagrum, así es llamado, que era un pequeño látigo, no era muy largo, hermanos, de unos 30 centímetros, pero tenía varios filamentos y a estas tiritas estaban incorporados pequeños huesos o trocitos de metal que desgarraban la piel y después de desgarrar la piel y seguir golpeando, desgarraban el músculo. Por lo tanto, él vio a Jesús ser desfigurado literalmente, pero completamente callado como oveja que va al matadero. Mientras lo desfiguraban, hermano, esa víctima callaba. Jamás había visto esto el centurión con su largo kilometraje de experiencias. Lo pusieron sobre la cruz para clavar sus manos y sus pies y no mostró ningún tipo de resistencia. ¿Recuerdas que le ofrecieron a beber mirra con vinagre? Hermanos, el propósito era emborracharlo, intoxicarlo.
no para mitigar el dolor, sino para facilitar el poder clavarlo a las maderas. Porque nadie, hermanos, en su sano juicio aborreció jamás su propia carne. Y por lo tanto, introducir clavos de 20 centímetros en las muñecas y en los pies de una víctima, de un criminal, no era una tarea fácil, porque luchaban hasta con todas sus fuerzas para evitar ser muertos, ser clavados a la cruz, ser humillados públicamente por los soldados. Sin embargo, no fue necesaria la mirra, no fue necesario emborracharlo para clavarlo con facilidad, porque Él entregó sus manos y sus pies a los clavos. Y todavía, hermanos, encima de esto, una persona normalmente no se dejaría, y mucho menos si es por motivos injustos y tramposos de parte de sus enemigos. Cuando estaba a lo alto en la cruz, ya clavado, escurriendo de sangre y desfigurado su rostro, hermanos, lo traspasaron con una lanza, le lanzaron insultos, abajo estaban los soldados romanos repartiendo sus vestidos, gritándole que descendiera, burlándose de quien decía ser, pero Jesús callaba con plena mansedumbre. Aún en lo horroroso que podría parecer la crucifixión, hermanos, este método de muerte estaba específicamente diseñado, lo hemos dicho anteriormente, para ser público, para ser sumamente humillante y, hermanos, para ser prolongado, para que pudieran asegurarse de ser humillante este método. Buscaban que la crucifixión durara días enteros, no horas, hermanos, días. Que las víctimas de la cruz pudieran estar ahí colgados durante días, a veces duraban hasta 3 días. Y por tal razón, hermanos, podemos ver que las heridas, tanto en los pies como en las muñecas, hermanos, no eran heridas letales. Podían doler, pero no matarían a una persona en segundos. Y por eso podemos ver a los criminales burlarse de Jesús, aún a sus costados, siendo también clavados a la cruz, pero reprochándolo y burlándose de él con la multitud. Así que, por lo tanto, no debería parecernos raro que cualquier criminal, hombres perversos y sin escrúpulos que eran crucificados, podrían lanzar escupitajos o podrían defenderse de las acusaciones de la gente, podrían ofender a los soldados romanos que los clavaban, podrían defenderse de las burlas de las personas y de las burlas de los soldados. O por otro lado, podrían quejarse y rogar por misericordia en el rictus de dolor por el que pasaban. Pero Jesús ni exclamó por dolor, ni exclamó por coraje, ni contestó nunca, hermanos, las ofensas de sus detractores, sino que con mansedumbre cayó como un cordero. Hermanos, en su ejecución, en su crucifixión, reinó el silencio y la mansedumbre. ¿Y cómo es posible que un hombre actúe así? Se preguntaría el centurión, ¿cómo puede este hombre quedarse callado, no responder ante los ataques de los soldados, ante el dolor que le están propinando, pero también ante la humillación y las ofensas que le gritan? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no lucha por su vida? ¿Por qué no
opone ningún tipo de resistencia a la crucifixión como cualquier otra persona? ¿Por qué rechaza tomar mirra para mitigar un momento del dolor? Y la respuesta es, hermanos, la única respuesta posible: por amor. Porque el orgullo, el coraje, la valentía, la avaricia, el deseo, las emociones, las ambiciones te pueden llevar lejos. Pero todas estas cosas se apagan cuando son ahogadas por las dificultades. Y aún el valor más grande se extingue cuando la inminencia de la muerte se hace presente. Cuando la muerte está muy cerca y es muy latente, la valentía más grande se apaga y el orgullo más rígido, más duro, se quiebra. Pero el amor todo lo puede, todo lo soporta. Cristo, hermanos, se hizo pecado y conoció la muerte por amor. Podían ser fanfarronerías lo que Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo. No podía ser una simple invención suya para conseguir adeptos, para lograr fines políticos. Tenía que ser el Hijo de Dios, porque de otra manera no estaría actuando con tal mansedumbre ante el dolor y la humillación tan grande que estaba presenciando. No puede haber otra explicación, hermanos. No puede un fanfarrón ser tan manso ante tal grado de dolor y de injusticia. No puede haber otra explicación que podría decir por qué aquel que moría callaba y reinaba en su corazón la mansedumbre. Jesús conquistaba la muerte con su mansedumbre, y al ser rasgado su cuerpo, hermano, fue rasgado el velo de los ojos de este centurión para ver la victoria de Cristo. Mira esta otra cita de Cloud. No puedo decirte, y nadie puede decirte, el estado preciso de los benditos muertos, pero seguramente para todos nosotros será un estado en el que se revelarán muchas cosas cubiertas, y cuando la gran multitud de los redimidos anhele conocer la historia completa del último gran día, apretujaremos a este centurión romano, y él inflamará nuestros corazones al contarnos cuánto amó Jesús hasta el fin. Hermanos, si Jesús estaba siendo manso, era por su gran amor. Donde otros vieron debilidad, humillación, derrota, el centurión vio una mansedumbre alimentada e impulsada por el amor de Dios. ¿No darías tú la vida por tus hijos? ¿No darías tú la vida por tus hermanos, por tus padres, por tu pareja, por alguien a quien amas demasiado, con gran intensidad? ¿No estarías dispuesto a sufrir lo que sea con tal de que aquel ser querido no sufra? ¿No tomarías su lugar sin pensarlo? Tiene que ser amor, hermanos. No podía ser otra cosa. ¿Qué más podía concluir el centurión al ver tal actitud de Jesús? Y mira el libre amor de Dios por los pecadores, por ti, por mí, porque ¿cómo puede estar dispuesto Jesús a dar su cuerpo para ser rasgado por el látigo romano a fin de que su mismo verdugo, hermanos, le sea rasgado el velo de sus ojos y pueda ver la gloria y la dulzura y el amor de Cristo y venir atraído por su grandeza y reconocer públicamente: ese es el Hijo de Dios? Pero no nada más vio su mansedumbre alimentada e impulsada por su amor, también vio su poder. La crucifixión, hemos dicho, que estaba diseñada para ser pública y sumamente humillante,
y para tal propósito debía ser bastante prolongada. Podía extenderse hasta 3 días, hermanos, de agonía intensa, hasta que venían las aves, incluso a veces empezaban a comerse los cuerpos moribundos colgados ahí en la cruz. Pero Jesús únicamente pasó unas cuantas horas sobre la cruz. Fue un tiempo sumamente corto. El mismo Pilato estaba incrédulo de que Jesús hubiera muerto en tan poco tiempo, porque las heridas que se hacían estaban diseñadas para no fulminar a la víctima. Mira lo que dice el versículo 42 al 45 de Marcos 15. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Por qué se sorprendió Pilato, hermanos? Porque fue un tiempo sumamente corto. Esperaba al menos tener a Jesús colgado 1 o 2 días. Si era bastante fuerte, hasta 3. Porque este era el propósito y el diseño de la crucifixión. Extender la agonía lo más posible. Se dice que los asirios inventaron la crucifixión y que después los romanos, siendo más sanguinarios y crueles, la perfeccionaron para demostrar, para exponer su victoria de una manera más aplastante y pública. Por eso se clavaban las muñecas y los pies, porque no eran zonas vitales del cuerpo humano. Y así podían presumir y burlarse de aquellos que eran derrotados. Aun cuando el látigo, hermanos, desgarraba la piel y los músculos que golpeaba, no eran heridas letales, al menos no para la inmediatez del momento. Y estos detalles de la crucifixión son sumamente importantes, porque nos demuestran que Jesús entregó el Espíritu, como nos dice el Evangelio según San Juan. Jesús tiene autoridad para poner su vida y después para volverla a tomar. No fue que se la arrebató ni el diablo, ni el Padre, ni los soldados romanos, sino que Él mismo de su voluntad la puso y la volvería a tomar. Hermanos, y por esta razón, cuando Jesús exclama antes de expirar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, debió haber sido una fuerza tal su exclamación y con una autoridad tal, con un tono de poder y de victoria que hizo que aquel experimentado centurión dijera: esto no es normal. ¿No puede alguien gritar con tal certeza y después simplemente morir? En su mansedumbre cayó ante sus verdugos, pero en su autoridad y en su poder clamó al Padre, hermanos, en plena certeza de autoridad. Nadie en su lecho de muerte grita con tal fuerza y convicción y después simplemente expira. Hermanos, las palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no son de un hombre desahuciado, no son de un hombre despavorido, presa del miedo y de la incertidumbre. Son palabras firmes de autoridad y de poder del Hijo de Dios muriendo en victoria. Y por eso, hermanos, al ver esta escena, ¿qué pensaría un hombre tan sanguinario y tan cruel, educado bajo la cultura romana,
llena de inmoralidad, de perversidad, de crueldad. Y, hermanos, siendo una persona tan insensible, no sabía nada de la vida de Jesús. Cuando Jesús expiró, ni siquiera lo nombró por su nombre propio. Simplemente dijo, ese hombre. Fue la palabra que le vino a su lengua mientras Jesús hundía su cabeza en la muerte. Pero al presenciar la muerte del Señor Jesús, ese desprecio por la debilidad, por la mansedumbre que evocó en burlas, se convirtió, hermanos, en adoración, en palabras grandes y memorables de este centurión, confesando quién era Jesús. Un hombre que conocía perfectamente la crucifixión y su significado, porque era un soldado romano. Ser crucificado era sinónimo de derrota y de humillación total, de una exhibición de tu fracaso y de tu debilidad. ¿Cómo puede haber un cambio tan drástico en la mente de un centurión romano, de un hombre tan insensible al dolor de las demás personas? Alguien que podía torturar por días a alguien sin ningún tipo de remordimiento. Ahora estaba haciendo esta declaración tan sublime. Hermano, la persona más perversa y malévola que conoces no se compara a los soldados romanos. Nunca puedes comparar el nivel de crueldad y de frialdad que tenían. Aquellos que no pueden ver lo precioso que es el Señor, ¿qué necesitan para limpiarse los ojos? ¿Qué necesitan para recibir la vista en sus pupilas ciegas, hermanos? Lo mismo que necesitaba este centurión. No necesitan la mejor argumentación que pueda derribar y que pueda sobrepasar cualquier crítica hacia la deidad de Jesús. Hermanos, no necesitan una evidencia histórica tal que ni el mejor erudito ni el campesino más humilde no pueda negar. No, hermanos. Lo único que moverá el corazón y la mente y la voluntad debe apelar a la conciencia. Una sola vista vívida de la huella de los clavos puede evocar la confesión entusiasta y adoradora: mi Señor y mi Dios. Esto debe ser un gran consuelo para ti. En primer lugar, hermanos, para nuestra propia vida espiritual. Cuando te desanimes, cuando tu corazón flaquee en fe, cuando las circunstancias te abrumen y creas que no tiene sentido seguir a Dios, cuando dudes de su amor, de su presencia, de su cuidado, hermanos, cuando las circunstancias parezcan tan abrumadoras y sean tan desalentadoras, mira a la cruz. Mira a la cruz, con un vistazo a la cruz, tu Salvador te volverá a tomar los lazos eternos del Evangelio y recordarás que eres suyo para siempre. En los dolores más intensos, hermanos, en las vergüenzas más duras, en las pérdidas irreparables, en los fracasos más amargos, mira las marcas de sus manos y de sus pies. Mira su costado, mira su alma siendo desamparada y recordarás que sigue contigo y te acompañará para siempre. ¿Estás desanimado? ¿Has perdido tu amor por Cristo? ¿Se ha enfriado tu deseo y tu devoción por Él? Mira a la cruz, hermano. Una mirada a la cruz hará arder tu corazón. En segundo lugar,
No hay traición que Cristo no perdone. No hay pecado que no perdone. No, hermanos, si perdonó al centurión que lo estaba matando, que era un hombre homicida, corrupto, injusto, violento, un abusador en tantos sentidos, hermanos. Le concedió fe y arrepentimiento cuando rasgó el velo de sus ojos. Y la valentía para confesar públicamente en la peor situación que aquel que moría era el Hijo de Dios. Ese hombre que unas horas antes lo estaba abofeteando y se estaba burlando de él diciéndole profetiza. Ese mismo que le hizo una corona de espinas y lo vistió de púrpura y repartió al azar los vestidos de Jesús, sus pertenencias, estaba siendo perdonado. Mira la libre gracia y el libre amor de Dios por los pecadores. Si perdonó a este pecador, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Hermano, no hay pecado que nuble el amor de Dios. En los momentos más oscuros donde el pecado parece reinar en tu vida, el perdón de Jesús, su autoridad y su libre gracia, hermanos, están disponibles para ti, para que te arrepientas y vengas a ser recibido por su amor. Porque su amor es libre y soberano, es infinito, mucho más abundante que cualquier pecado. En tercer lugar, hermano, si tienes un ser querido que no ha venido a Cristo, que es el peso en tu corazón, que vive esclavizado del pecado, presa de un corazón no arrepentido, no puede ser tan duro como el centurión. No puede ser tan frío y tan sanguinario como un soldado romano que estaba inmutado, torturando a hombres todo el tiempo y haciendo cosas inimaginables en la guerra y abusando de su poder y de su fuerza y de sus privilegios como soldado. Y aún así, por el poder de Jesús y por sus méritos y su justicia, rasgó el velo y con ello el velo de sus ojos, al ser destrozado su cuerpo, hermanos. Dios le concedió mirar la grandeza de la cruz, el resplandor de la gloria de Cristo, porque ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo. Si Dios le concedió esto al centurión, también lo puede conceder a tu ser querido, a tus familiares, a tus amigos. Una mirada a la cruz derrite el corazón más duro. Una mirada a la cruz, a las marcas de sus clavos en las manos, en sus pies, quebrantará el corazón más orgulloso, dará vida al corazón, al espíritu más muerto. Solo es necesaria una mirada a la cruz, como le sucedió al centurión, y por lo tanto esa es tu esperanza. No tu desempeño como cristiano, no tu inteligencia, no tu valentía para predicar el evangelio, sino el poder de su obra en la cruz. Esa es tu esperanza y es en donde debes abandonarte. Y es posible su conversión y su rescate porque Cristo rasgó el velo. Y finalmente, hermanos, mira cómo la mansedumbre de Cristo conquistó el corazón más feroz y cruel. Que el hombre más manso que ha pisado la tierra, hermanos, nos conceda su mansedumbre y su amor para predicar el evangelio a otros,
pero también para modelarlo en nuestra vida. Que el Señor transforme nuestro carácter, nuestro corazón, y que nos conceda vivir esta mansedumbre victoriosa y este poderoso amor en nuestras vidas con aquellos que están a nuestro alrededor. Y quiero terminar leyendo esta cita de San Agustín. Mientras ellos miraban, nosotros también miramos sus heridas mientras cuelga. Vemos su sangre mientras muere. Vemos el precio ofrecido por el Redentor. Tocamos las cicatrices de su resurrección. Él inclina la cabeza como para besarte. Su corazón está desnudo, por así decirlo, en amor por ti. Sus brazos están extendidos para abrazarte y todo su cuerpo se muestra para tu redención. Reflexiona sobre lo maravillosas que son estas cosas. Deja que todo esto pese correctamente en tu mente. Como Él estuvo una vez fijado en la cruz, en cada parte de su cuerpo por ti, así ahora puede estar fijo en cada parte de tu alma. Hermanos, y que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas. Por cada mirada que echemos al mundo, a las circunstancias, miremos 10 veces a la cruz y que nuestros corazones sean inflamados de amor por Él y que sean transformados, que su mansedumbre nos conquiste para vivir mansamente como Él vivió. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Gracias por tu Hijo, que es nuestro precioso Salvador, nuestro gran tesoro. Concédenos vivir para ti como Él vivió. Concédenos modelarlo en nuestras vidas, vivir su mansedumbre, vivir su amor hacia nuestros enemigos y hacia todo nuestro prójimo, Señor. Concédenos, Señor, que por nuestra predicación del Evangelio, porque es poderoso, y por nuestra mansedumbre también tú nos uses, para que por la obra de Cristo sean conquistados más corazones y reines en sus vidas, Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.